Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia y que estén pasando esta cuarentena en casita junto a sus seres queridos. Quería comentarles que se envió por el Papinotas la guía número 5. No sé si la han visto y ya la revisaron. Y este video es para decirles de qué se trata esa guía. La guía número 5 es el cuento y sus características. Alcanzamos a ver algo cuando estuvimos en clase y acá hay una guía más específica del tema. Lo primero que les puse ahí es las características del cuento. El cuento tiene una estructura central, ¿no es cierto?, vinculada a un protagonista. Habitualmente son pocas acciones, son pocos personajes y un ambiente o dos ambientes. Son ficticios, ¿no es cierto? Y el personaje principal tiene un problema, un conflicto y lo tiene que resolver. Ese es más o menos lo que es un cuento. Es un texto narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque lo cuenta un narrador. ¿Y qué es un narrador? Una persona que cuenta. ¿Ya? Eso lo tienen que tener bien clarito lo que es un narrador. La persona que cuenta un cuento, que puede estar dentro del cuento o fuera del cuento. ¿Ya? Eso es las características principales. Después en la guía, ustedes van leyendo ahí conmigo, dice partes del cuento. En la segunda parte dice partes de un cuento. Las partes del cuento son el comienzo, el nudo y el desenlace. El comienzo es cuando se inicia la historia, ¿no es cierto? Ahí se presentan los personajes, la situación y dónde ocurre. Después el nudo, es la parte central del relato, en la parte central del cuento. El nudo es el conflicto, el problema. El personaje se tiene que enfrentar a algo que no sabe si lo va a resolver o no. Puede ser cualquier tipo de situación. Y el final o desenlace, ¿no es cierto? Habitualmente el personaje resuelve el problema, habitualmente, ¿no es cierto?, es positivo, resuelve el conflicto que tenía, o a veces también puede ser una nueva situación. Y acuérdense que en las fábulas terminaba con una moraleja. ¿Se recuerdan? Con algo positivo. Hay muchos tipos de cuentos. Hay cuentos populares, cuentos de hadas o maravillosos, fábulas, cuentos de costumbres, cuentos literarios, cuentos para niños y microcuentos. Y ahí les puse las características de cada uno. Las tienen que ir leyendo. Para no hacer este video tan largo, lo vamos a omitir en este momento, ¿ya? Y ahí le puse como letrita bien grande, recordemos que es un texto narrativo. Es un escrito que nos relata o narra historias, cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios. La principal característica es que son contados por un narrador. Ahí vamos leyendo la guía. Ahora pasamos a la segunda hoja. En la segunda hoja hay algo divertido que les encanta a los niños, que es una sopa de letras. Sopa de letras. Las sopas de letras son letras que van ahí todas en desorden y ocultos hay unas palabras, ¿no es cierto?, unas definiciones. En la parte de abajo, por ejemplo, dice texto narrativo breve, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. ¿Cuál sería la respuesta de eso? Ustedes ya lo saben, porque esa guía ya la pasamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el texto donde los animales hablan? La fábula, bien. Entonces ustedes colocan ahí fábula y la palabra fábula la tienen que buscar en la sopa de letras y ahí la marcan con un lápiz o con un destacador. Esa es su actividad, una actividad entretenida para que la hagan en casa. La hagan solitos o bueno, algunos le pueden pedir ayuda a algún hermano mayor, a un tío, a una tía o a los papitos. Después viene otra actividad que se llama, que es un cuento cortito, muy breve, y ustedes tienen que colocar cuál es el comienzo, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Es un cuento súper cortito, se llama El conejo saltarín. En otro video está ese cuento para que lo vean.
Después viene un cuento que se llama La rana y la culebra, que es un cuento africano. ¿Ya? Es un cuento también muy cortito y ahí ¿cuál actividad tiene que hacer? Dibuja a los personajes y el ambiente donde se desarrolla la acción. Tienen que leerlo, obviamente, ¿no es cierto? Lo pueden leer una o dos veces, ir marcando las partes principales, las palabras que no conocen y hacen esa tarea. Y como última actividad es, recordemos qué son los conectores. Los conectores son palabras sueltas, frases que nos ayudan a formar, a crear una historia. Entonces yo acá les puse la definición. Recordemos qué son los conectores. Son palabras o grupos de palabras que se emplean en un texto para relacionar ideas y que se entienda correctamente las ideas que tú quieres expresar. Sirven para enlazar frases, palabras y oraciones. Y ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, en consecuencia, por consiguiente, además, también, luego, después, inmediatamente, en aquellos tiempos, hace muchos años, finalmente, por último y en ese preciso instante. Luego coloqué una imagen muy linda, muy hermosa, donde hay animalitos, hay caballos, ovejitas, gallitos, patitos, vacas y otras cositas por ahí, y ustedes tienen que hacer una creación. Ustedes tienen que crear un microcuento. ¿Qué quiere decir un microcuento? Un cuento pequeñito, ¿no es cierto? Usando los conectores y usando esas imágenes. Hagan la actividad y me envían una foto a mi WhatsApp personal para revisárselos, ¿ya? Esta actividad está hecha con todo cariño, lean bien la guía. Si no comprenden algo, lo escriben y me preguntan en el WhatsApp: tía, no entendí esta parte o tengo dudas, y ahí yo se las aclaro en un audio. Espero que hagan la actividad y que les vaya muy bien y no se les olvide todos los días hacer actividades. Todos los días un ratito hacer sus tareitas, ¿ya? Y las van guardando en una carpetita, en una bolsa, en una cajita, porque después estas guías las tienen que llevar cuando comencemos las clases, ¿ya? Muchos cariños y que estén muy bien. Chao.